Yo pensaba que era 50-50. No luchamos con la idea de que Dios es Dios. Sabemos eso. Sabemos que este es su mundo. Sabemos que somos su creación. Sabemos que Él gobierna. Sabemos que Él es soberano. Ahí no está la tensión. La tensión aparece en otro lugar. Aparece en cómo respondemos cuando su voluntad no se parece a lo que nosotros habríamos escogido. Porque en esos momentos algo dentro de nosotros comienza a moverse. Tal vez no lo decimos en voz alta, pero lo sentimos. Queremos entender por qué. Queremos una explicación. Queremos que tenga sentido. Queremos saber que lo que está pasando es justo. Queremos que al menos una parte encaje con lo que esperábamos o con lo que pensábamos que Dios haría. Y cuando no es así, lo sentimos. Resistencia, duda, ese empuje silencioso por dentro. No porque no sepamos que Él es Dios, sino porque no entendemos completamente lo que eso significa para nosotros. La Escritura no deja eso ambiguo. He aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38. A María se le dice algo que cambiará su vida de maneras que no puede controlar, no puede entender completamente, y no podría haber pedido más. Podría haber cuestionado cómo se desarrollaría todo, haber dudado o haber tratado de entenderlo antes de aceptarlo, pero no lo hace. Ella escucha y se somete, no porque entienda todo, sino porque entiende su lugar delante de Dios. Y luego está Nabucodonosor, un hombre que tenía poder, autoridad y control sobre todo un reino, un hombre acostumbrado a ser obedecido. Y sin embargo, cuando es confrontado con la realidad de quién es Dios, su respuesta es inconfundible. Pero al fin del periodo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y honré al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo, y entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel capítulo 4, versículos 34 al 35. Él no discute, no exige respuestas, no intenta recuperar el control, reconoce quién es Dios, y en ese momento todo lo demás encuentra su lugar. Ambos momentos revelan algo que no podemos ignorar. Cuando Dios habla, cuando Dios actúa, cuando su voluntad entra en nuestras vidas, la pregunta no es si lo entendemos. La pregunta es cómo respondemos. Porque si somos honestos, no siempre respondemos así. Decimos que Dios tiene el control, pero cuando su control nos lleva a lugares que no habríamos elegido, reaccionamos como si algo estuviera mal, como si algo debería ser diferente, como si de alguna manera nuestras expectativas deberían influir en el resultado. No lo decimos así, pero lo sentimos, y eso revela algo, no sobre lo que sabemos, sino sobre cómo nos estamos relacionando con Él. En algún punto del camino, muchos de nosotros hemos llevado una suposición silenciosa, no expresada, no examinada, pero presente, que existe cierto nivel de influencia compartida, que nuestra obediencia, nuestro esfuerzo, nuestras oraciones, nuestras decisiones, deberían moldear cómo se desarrollan las cosas de una manera que tenga sentido para nosotros. No totalmente en control, pero tampoco completamente sin influencia. Algo como 50-50. No lo diríamos así, pero nuestras reacciones a menudo sí lo hacen. Y aquí es donde la verdad se hace presente. Este es el mundo de Dios, no el nuestro. Somos su creación, no sus socios en el control. Él no entra en nuestro marco, nosotros vivimos dentro del suyo. Él no nos rinde cuentas. Él no negocia con nosotros. Él no ajusta su voluntad para alinearse con lo que preferimos. Pero como veremos más adelante en esta serie, hay momentos en los que Él decide actuar en respuesta a nuestras oraciones, no porque deba hacerlo, sino porque le agrada hacerlo. Esto no es negociación, esto no es control compartido. Esto es la bondad de un Dios soberano que nos invita a acercarnos a Él. Y eso es un regalo asombroso. Pero aún así, Él es Dios. Y en un reino, el rey determina y los súbditos responden. Esto es lo que significa 100. No que no hagamos nada, sino que no compartimos el control. No estamos manejando los resultados junto con Él, estamos respondiendo a aquel que ya los tiene en sus manos. Esa respuesta no es forzada, es una invitación. El mismo Dios que gobierna sin oposición es el que nos invita a confiar en Él dentro de ese gobierno, a seguirle, a rendirnos, a alinear nuestro corazón con lo que ya sabemos que es verdad,
no solo en lo que decimos, sino en cómo vivimos cuando su voluntad confronta la nuestra. Y aquí es donde necesitamos detenernos. La Escritura no solo revela que Dios es soberano, también revela algo sobre nosotros. Hay una diferencia entre llevar nuestras preguntas delante de Dios y colocarnos en una posición donde comenzamos a medirlo. Hay una línea que podemos cruzar, no cuando sentimos tensión, no cuando no entendemos, sino cuando pasamos de la confianza al juicio silencioso, cuando comenzamos a esperar que Dios nos rinda cuentas. Incluso Job, que conocía la soberanía de Dios, se encontró presionando por respuestas, tratando de entender lo que no encajaba con su comprensión, hasta que Dios le mostró dónde estaba esa línea, no para silenciarlo, sino para reubicarlo. Hay cosas que una criatura no puede hacer delante de un Dios soberano. No lo ponemos en juicio, no exigimos que se defienda, no lo acusamos porque sus acciones no encajan con nuestras expectativas. Un Dios soberano no es evaluado por nosotros, es confiado. Le damos el beneficio de la duda, aun cuando no entendemos lo que está haciendo. Eso no elimina la tensión, no responde todas las preguntas, no resuelve cada situación, pero aclara algo que a menudo pasamos por alto. La fe no es estar de acuerdo con los resultados, es confiar en aquel que gobierna, incluso cuando esos resultados no se alinean con lo que habríamos elegido. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Proverbios capítulo 3, versículo 5. No luchamos porque no sepamos que Dios tiene el control. Luchamos porque no siempre nos gusta cómo se ve su control. Y aquí es donde la invitación se vuelve clara. No a resolverlo todo, no a recibir explicaciones para cada resultado, sino a llegar al punto donde nuestra respuesta comience a alinearse con lo que sabemos, donde podamos decir, no solo con palabras sino en verdad, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas capítulo 1, versículo 38, y donde podamos reconocer, sin resistencia, Él actúa conforme a su voluntad, y nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Daniel capítulo 4, versículo 35. No es fácil, pero es claro. Mientras meditamos en esto hoy, tomemos un momento para reflexionar dónde está apareciendo esta tensión en nuestras propias vidas, dónde se ha desarrollado la voluntad de Dios de una manera que no habríamos elegido, dónde hemos sentido la inclinación a cuestionar, resistir o aferrarnos a nuestras propias expectativas, y dónde podríamos estar siendo invitados a saber que Dios tiene el control, a responder como si fuera verdad. Si estás dispuesto, comparte tus reflexiones o preguntas en los comentarios para que podamos aprender y caminar juntos en este proceso.